8 de la mañana. El gobierno está en terreno. Es lo que se ha ordenado con el presidente Gabriel Boric a la cabeza, pero también los ministros. La idea es revitalizar el gobierno. La idea es que el gobierno tenga visibilidad. Ha existido un problema de que hay muchos ministros que no se conocen. Si hiciéramos, por ejemplo, una encuesta de cuántos ministros no se sabe quiénes son, nombre y apellido, o algún apodo, lo que sea. Incluso si se le muestra la fotografía como un reconocimiento facial, muchos no se reconocerían por parte de la ciudadanía. Entonces, esto de delegar por parte del presidente de la República responsabilidades en los ministros de manera que ellos sean interlocutores válidos ante la ciudadanía no ha resultado mucho, y por lo tanto el capital político se dice que en el gobierno está depositado en el presidente Gabriel Boric y en pocos más. Será Mario Marcel, será Camila Vallejo y no sé quién más, muy pocos. Y por lo tanto es el presidente Gabriel Boric el que ha resuelto salir a la calle. ¿Por qué? Porque este es un gobierno en campaña. La campaña del plebiscito es fundamental para el gobierno que gane el apruebo. Se ha dicho muchas veces, se ha dicho que está el gobierno asociado en cuanto a su destino al destino del proyecto constitucional, que si no se queda sin programa, etc. Todo lo que se ha dicho. Y después de una caída en las encuestas importante por parte del apruebo, el gobierno ha salido a dar pelea, digámoslo de esa manera, y es un gobierno en campaña, con declaraciones del presidente de la República, con promoción del nuevo texto constitucional, en un límite que es tenue entre lo que es promoción del texto en cuanto a información a lo que es meramente una campaña política propiamente tal de cara al plebiscito. Recordemos que el día viernes el presidente Gabriel Boric dijo algo que a todos los dejó un poco helados, que es ponerse en el caso de que gane el rechazo. Y en ese sentido dijo que hay un plan, y el plan B, teórico plan B, ya está establecido legalmente, y es que tiene que existir una convención constitucional. Aquí hay una gran discusión desde el punto de vista jurídico. Si es que los plazos hicieron que esto concluyera y que tiene que todo verse de nuevo, o si es que hay una convención constitucional que tiene que existir permanentemente hasta que surja un texto aprobado en un plebiscito por parte de los ciudadanos chilenos. Al final esas son las dos tesis. Para efectos prácticos habrá algunas consideraciones legales para uno u otro lado. Algunos dirán, es que pareciera ser que una decisión que rige ad eternum puede ser algo raro. Otros dirán, bueno, pero eso es lo que se decidió y mientras no se decida lo contrario, ahí está vigente. Esto por un lado, y el hecho de que el presidente de la República haya decidido sacar el gobierno a la calle, ayer se manifestó a través de un comité político. Recordemos que hay un comité político que se hace todas las mañanas de los lunes, que es un comité de los participantes de la moneda, que después se llama Comité Político Ampliado porque hay una segunda etapa, el mismo día, la misma mañana, pero donde participan los dirigentes políticos de los partidos que forman parte del oficialismo. Y claro, que no es habitual que participe el presidente como autoridad, digamos, no solamente el presidente Boric, sino que es una coordinación de quienes están también participando activamente del Ejecutivo, y de ahí que, con todo lo que dice Tomás, todo el despliegue que se está haciendo en terreno, la decisión que se había tomado también anteriormente, tiene más sentido esta participación que tuvo ayer el presidente activamente, tanto en el comité político como en el comité político ampliado, que además se registra en otro lugar, no es en La Moneda, es en un colegio, en un establecimiento vocacional en la comuna de Renca, con todo este objetivo que estamos describiendo. Ayer la expectativa de quienes forman parte del Ejecutivo, como también de quienes están en las coaliciones oficialistas, era por un lado una explicación respecto de qué había pasado, porque se había tomado la decisión de hacer así esa declaración tan radical del presidente de la República, entendiéndolo en una entrevista en televisión, sin hacer la bajada respectiva a las cúpulas de los partidos, a quienes están detrás ahí, que tienen que responder finalmente, eventualmente, las preguntas de la prensa, y qué se hacía después de esa declaración, que era parte de lo que se quería conversar ayer, también entregar siempre, por cierto, el apoyo al presidente, en fin, él es el que manda, etcétera, eran parte de las declaraciones que se registraron ayer. Después de esta reunión de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, respaldaron al presidente Gabriel Boric. Él dijo además, como parte de sus declaraciones ayer, que quedó claro que quienes están por el rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente. O sea, estas declaraciones marcan que el presidente entró a la pelea. O sea, aquí evidentemente que el presidente es el todo o nada, ¿no es cierto?, al final del día. O sea, después de esto no es un gobierno prescindente, sino que
El apruebo o el rechazo del día 4 de septiembre también será la victoria o la derrota del gobierno. Atención con eso. Eso no significa que no vaya a seguir gobernando, que tiene que después, si es que hay una derrota, si es que hay un rechazo, guiar posiblemente todo lo que signifique el devenir político después de una eventual derrota, pero evidentemente que ese día el apruebo o el rechazo también es el apruebo o la derrota del gobierno después de todo esto. Hay voces del Frente Amplio que señalaron que se logró dejar en evidencia quienes están por esta opción. Lo que sí es cierto, yo diría, es que el gobierno, aunque sea por ahora, yo no sé lo que va a pasar, no somos adivinos lo que puede pasar en los próximos días, pero por ahora como que ha retomado la agenda política, la ha retomado con este actuar del presidente Gabriel Boric. Vamos a trasladarnos hasta el Palacio de la Moneda. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, en Renca se realizó este comité político ampliado y como ustedes lo señalaban, de manera inusual participó el propio presidente Gabriel Boric. En esta cita, que comenzó poco antes del mediodía, se hicieron presentes los presidentes de los partidos de Apruebo Dignidad y también de Socialismo Democrático, como es usual todos los lunes, ¿no es cierto? Allí se llevó a cabo una discusión, dicen quienes estuvieron presentes, respetuosa, pese a la sorpresa que generó en algunas colectividades, principalmente de centro izquierda, los dichos del presidente Gabriel Boric el pasado viernes, quien señaló que de imponerse el rechazo en el plebiscito de salida se tendrá que convocar a una nueva convención, que señalaron desde el Partido Socialista en esta reunión, mostraron respaldo acorde con lo que han manifestado en otras ocasiones. Y poco antes de que finalizara la reunión, que duró cerca de 2 horas, la vocera de gobierno Camila Vallejo salió de la sala, que estaba ubicada en un establecimiento educacional de Renca, y habló con los medios de comunicación. Allí indicó que el oficialismo respaldó a la moneda, pero no fue lo único que sostuvo. Añadió que en el escenario de que se apruebe el proyecto de nueva constitución, siempre todo texto puede ser mejorable. ¿Y qué es lo que pasa en el escenario de aprobarse? Bueno, evidentemente la democracia sigue funcionando y siempre todo texto puede ser mejorable. En el escenario de que se rechace, entonces se sigue con el mandato inicial hacia una nueva propuesta. No es que haya planes nuevos. El plan está trazado por el pueblo de Chile y es lo que queremos hacer respetar, y eso se origina a partir del 25 de octubre. El Partido por la Democracia había sido una de las colectividades que manifestó cierta sorpresa por los dichos del presidente. De hecho, la timonel de esa tienda, Natalia Piergentili, en entrevista con el Mercurio el fin de semana, sostuvo que no era necesario poner más factores de incertidumbres antes del plebiscito. El día de ayer, tras este comité político ampliado, matizó sus dichos. Yo no planteé que fue un error, planteamos que podía generar un poquito de incertidumbre. Es un punto de vista, podría decirse. ¿Estamos en un momento de incertidumbre? Sí, estamos a puertas de un plebiscito que va a ser sin duda uno de los más importantes de las últimas décadas. Por lo tanto, estamos en un momento en que tenemos legítima incertidumbre y yo no le pondría más adjetivo a eso. Bueno, y se puede observar cierta narrativa en Apruebo Dignidad que incluso traspasó al Ejecutivo. Lo cierto es que se cuadraron de tal forma que se indicó que el mensaje entregado por el presidente Boric el día viernes penetró en el rechazo, desordenando las filas de esos comandos. Es decir, que finalmente hizo efecto, ¿no es cierto?, los dichos de del mandatario respecto a el futuro del proceso constituyente. Respecto a este tema, se refirió el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, que fue parte del comité político ampliado que se realizó el día de ayer. Él concuerda en que con lo señalado por el presidente Boric se logra desordenar las filas del rechazo. También lo señaló el presidente de Comunes, Mario Velarde. Yo lo que veo es a la UDI diciendo A los republicanos diciendo Z, a RN, LM, qué sé yo, y la verdad es que es un caos y me da la impresión de que ellos se tienen que poner de acuerdo. Pueden haber mejoras en la forma en cómo hablamos, pero lo concreto son los resultados. Y el resultado es que el presidente logró ordenar las filas, la derecha queda un poco desordenada, no tiene una respuesta para esto. Y no solo ellos entregaron este mensaje, fue el propio presidente Gabriel Boric, al retirarse del comité político poco antes de que este finalizara, quien salió a conversar con vecinos de Renca. Allí se le consultó por sus dichos, los medios de comunicación que lo seguimos hasta ese lugar. Habló y sostuvo que la reacción del rechazo dejó en evidencia que no tienen un plan de continuidad sobre el proceso constituyente.
Yo creo que quedó claro de que quienes están por el rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente. Bueno, respondieron las voces que están por el rechazo. Por ejemplo, el senador Evópoli, Luciano Cruzcoque, dijo que el mandatario es el jefe de la campaña del apruebo y lo llamó a gobernar respecto a temas relevantes como, por ejemplo, la inflación, la delincuencia, entre otros temas. El jefe de la bancada de Renovación Nacional, Andrés Lonton, también arremetió contra los dichos del mandatario que emitió el día de ayer, señalando que y recordando lo mismo que había señalado los ministros del presidente, quienes se refirieron a el proceso constituyente y que el programa de gobierno finalmente tendría que analizarse después del proceso constituyente. Escuchemos las palabras de los parlamentarios, el senador Luciano Cruzcoque y el diputado Andrés Lonton. El presidente Boric está dedicado a ser el jefe de campaña del apruebo, mientras la delincuencia está disparada, la inflación está disparada y el pueblo está sufriendo la incompetencia de este gobierno. El que no tiene plan, en el caso que gane el rechazo, para seguir gobernando el país, es el presidente Boric. Y eso lo dijo no solamente el presidente, lo dijeron incluso sus ministros, de que si ganaba el rechazo, claramente se dificultaba la implementación del programa de gobierno. Es decir, engañó a los chilenos al momento que lo eligieron. Así están las cosas en el mundo político de cara a el plebiscito del 4 de septiembre. Así están las cosas también en el gobierno, en los partidos oficialistas. Y se espera que durante esta noche el presidente Gabriel Boric se reúna con las bancadas del Frente Amplio en Cerro Castillo, tal y como ocurrió la semana pasada con el Partido Socialista. Recordemos que en ese momento se realizó la primera reunión de bancadas con el Partido Socialista y ahora le toca al Frente Amplio. Así las cosas están acá en el Palacio de la Moneda. Caterín Tomás. Guillermo Tellier habló ayer y dijo, algunos se sorprendieron, era lógico, pero que creo que fue una buena movida del presidente, lo hemos analizado después. Lo calificó de movida, como de movimiento estratégico. Estrategia, claro. Táctico, según la visión de cada uno. ¿Qué dijo Juan Ignacio Latorre, el senador de Revolución Democrática, por parte de la nueva directiva? Entregó un respaldo completo del expresidente de RD por parte de la nueva directiva de RD y que el mandatario no tiene por qué consultarlo previamente con los parlamentarios. Contestó Christian Barken, por los dichos de Boris, dijo, quiero decirle con todo respeto al presidente que Amarillos por Chile, un grupo de ciudadanos de centro y centroizquierda que va a votar rechazo, creo que sí hay caminos, sí hay alternativas democráticas y será el pueblo el que tendrá que escoger. El despliegue en terreno va a continuar, obviamente, por parte del presidente de la República y sus ministros. El diseño, este despliegue incluye comunas en donde tuvo un alto caudal de votos en la segunda vuelta presidencial. En Renca, por ejemplo, su votación fue del 70%. Esta semana se esperan visitas del presidente a La Pintana, en donde será recibido por la alcaldesa Claudia Pizarro, activa representante del apruebo, al igual que en Maipú con Tomás Bodanovich. La semana pasada, recordemos que estuvo en San Joaquín y en un sector popular de Reñaca. La ministra Camila Vallejo también tendrá un despliegue por el plan Chile Vota Informado en comunas de la región metropolitana. Mañana, en tanto, se emitirá el primer spot del programa Chile Vota Informado en la televisión abierta. Recordemos que parte de, yo diría, del plebiscito se juega en la región metropolitana, buena parte, ahí donde Gabriel Boric ganó, y por eso hay un despliegue donde, en la región metropolitana, van a peinar la región metropolitana, trasladándose del Palacio de la Moneda, cerca, permanentemente a un montón de comunas, de manera de fortalecer el apruebo. Así que va a ser intenso ese despliegue acá en la región metropolitana. Ahora sí, consulta, Daniela, porque, bueno, efectivamente hay muchas preguntas que quedaron no solo entre nosotros, también las personas que participaron ayer ahí del comité político, pero entendemos que hasta ahora el Ejecutivo y el presidente en particular habían intentado defender una estrategia de separar su administración del resultado del plebiscito, sobre todo cuando todo demostraba que las encuestas más bien estaban favoreciendo la opción rechazo. Ahora la jugada es completamente distinta, ¿no? Y por lo tanto se vuelve muy complicado para el presidente y todo su ejecutivo detrás separar los dos resultados. Exactamente, cambia esta narrativa del Ejecutivo y hay algo bastante relevante que dice la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Finalmente el gobierno se abre a esta especie de modificar el proyecto de nueva constitución. La vocera dice que finalmente se puede mejorar más adelante. Recordemos que el discurso del Ejecutivo, de los parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Comunista, era aprobar a secas, y la narrativa
era finalmente o aprobamos este proyecto de nueva constitución o nos quedamos con la constitución del 80. Esa era la estrategia, pero ahora vemos que incluso el gobierno se abre a mejorar, a aprobar para mejorar. Ahora, acá hay una contradicción porque el gobierno dice que quienes están por el rechazo no tienen un plan, ¿no es cierto? Lo que dijo ayer el presidente Gabriel Boric, no tiene su propio plan B. Pero ¿qué ha dicho el presidente Boric? Que esto está establecido y que las normas existen. O sea que hay una normativa en caso de que pierda el... A ver, ¿por qué existe esta confusión? Digámoslo así. Porque hasta ahora la tesis del gobierno y lo que había dicho públicamente es: o se aprueba el nuevo texto constitucional o se sigue con la actual constitución, que es la constitución de Pinochet, digamos. Ese era el discurso. Ahora cambió el discurso. No se sigue con la constitución de Pinochet, sino por un rato corto, porque hay que ir a una nueva convención. El discurso cambió por parte del gobierno absolutamente. Incluso pasando por un argumento que se cita últimamente respecto de que, más allá de la teoría o la certeza que hay en relación a que la constitución actual está muerta, hay muchos que dicen que esto tiene que cambiar sí o sí, porque esa fue la decisión de la ciudadanía en el plebiscito de apertura. Es decir, al momento de ganar el apruebo, una constitución, o el que se haga un trabajo para una nueva constitución, se tiene que cumplir con una nueva constitución. Y a través de una convención constitucional. Exacto, que fue el segundo mandato de ese plebiscito. Entonces, cuando se decía, bueno, si pierde o si gana el rechazo, volvemos a la constitución del 80, hay varios que siempre dijeron, no es tan así, porque el apruebo en el plebiscito de entrada daba, o mandataba más bien, el que se hicieran sí o sí cambios a esa constitución, eventualmente cambiarla completamente. Claro, la jugada del Ejecutivo es ceñirse a las reglas que ya definió el pueblo de Chile, claro, básicamente. Pero más que una tesis política, que la es, también hay una tesis jurídica, ¿no es cierto? Entonces, la tesis, yo insisto, la tesis de que sigue vigente la Constitución del 80, esa tesis ha sido desechada por el gobierno, que es la tesis que tenía hasta ahora. Hay un gran cambio. Lo segundo, si esta es una tesis no solamente política, sino una tesis jurídica, es decir, que las normas existen, están vigentes y tienen que ser obviamente cumplidas, también es ilógico acusar a la oposición o a la derecha o a quienes están por el rechazo de que no hay plan B, cuando no es que haya plan A, B, C o D, hay norma jurídica, no hay ningún plan. Hay que aplicar la ley nomás. Entonces también ahí como que empieza a caerse el sistema, a menos que no se crea que haya normas jurídicas por todos compartidas. Y ya ese sería muchísimo más grave. Yo creo que hay mucho que darle vuelta y analizar a todo esto, porque si no se entiende bien el argumento. Hay algo que hay que observar y que son las declaraciones del presidente Boric en general, el momento en que él habla. Pareciera ser que cada vez que él habla son declaraciones no forzadas. De hecho, el día de ayer, cuando él entrega estas declaraciones sobre el rechazo, que están muy acorde con lo que decían los presidentes de los partidos políticos del Frente Amplio, él no se detiene, él no va a buscar a los medios efectivamente, no convocan a punto de prensa y se le pregunta por eso. No, es algo muy improvisado y él aprovecha el momento para finalmente entregar este tipo de dichos. También se ha leído por ahí que lo que señaló el día viernes en este programa de televisión quizás se le salió, quizás no estaba planificado. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? ¿Efectivamente son declaraciones no forzadas? Bueno, a ver, lo que se sabe es que el anuncio se iba a realizar esta semana y que el presidente se adelantó. Y que había un plan B que estaba guardado bajo 7 llaves, que no se conversaba porque se filtra a la prensa, que entiendo también es algo que se les dijo ayer a quienes participaron del comité político ampliado, cuando se le decía, oiga, ¿por qué no nos avisaron antes? De pasada hay un raspacacho, ¿no? De que si les cuentan algo, lo filtran a la prensa. Que es ahora, el gobierno pidió que confíen en el presidente, en la moneda. A los partidos políticos. Claro, lo que pidió es que confíen en la conducción política. Pero algo más dijo ayer el presidente. Según el presidente Gabriel Boric, las encuestas indican que se ha producido un techo en cuanto a la adhesión al rechazo, que llegó al máximo límite, y que en las últimas encuestas la opción apruebo ha subido ligeramente, y que por lo tanto empieza la recuperación del apruebo mientras el rechazo ya no puede crecer más. Hasta ahí nomás llegó. Y que quedan 48 días para pillar
para alcanzar a la gente del rechazo. Esa es la tesis gubernamental. Y recordemos que todos los gobiernos, el actual, el anterior, todos tienen encuestas propias. O sea, no son las encuestas que conocemos todos. Entonces se gasta plata en encuestas para tener información y para poder tomar decisiones. Entonces hay algo de eso también, en el sentido que están viendo una luz de esperanza porque están subiendo la opción apruebo. Bueno, y pareciera ser también que el gobierno ya coloquialmente ya se tiró a la piscina con esto de mostrarse cercano, involucrado en el proceso constituyente. Recordemos cuál era la postura del presidente, de algunos ministros en su momento, que era separar el proceso constituyente de la conducción del gobierno, precisamente para que no se les vinculara en las encuestas, lo que había señalado el presidente Boric, incluso en el discurso de cierre en la convención, que no era un juicio para el gobierno. Bueno, vemos que cada vez el gobierno se muestra más cercano al proceso constituyente y ya básicamente, como digo coloquialmente, ya se tiró a la piscina con esto, ya está. Y para terminar, el gobierno ha dicho que lo que hay que hacer es analizar el texto, pero la verdad es que en estos instantes lo que se está discutiendo es qué pasa si, más que el texto. O sea, el eje de la discusión, al menos por estos días, ha cambiado a la lectura del texto. Yo quiero, finalmente, para terminar, decir que si la tesis es de que existe un camino ya trazado desde el punto de vista constitucional, que es una nueva convención, lo que sí habría cierto, si esto es así, porque esto es muy discutido, otros dicen que no es así, pero si fuera así, lo que no se discutiría es que esa convención no sería ni con escaños reservados, ni en términos paritarios, a menos que se produzca un cambio constitucional. Pero con las normas tal como están, es simplemente una convención elegida de acuerdo a las reglas que todos conocemos en el país, o sea, aplicando el sistema electoral que ya está establecido, y no un sistema electoral especial. Sí, yo creo que ahí los independientes, no habría espacio para los independientes para una nueva convención. Eso es una razón política la que tú das, pero de un punto de vista jurídico no, también. Ahora, ¿podrán establecer espacios para independientes, para la paridad, para escaños reservados? Eso requiere un nuevo acuerdo político y una nueva norma, que es una modificación constitucional. Ahora hay que ver también en qué piso quedaron los independientes después del trabajo de la convención, donde hay varios que asumen que el comportamiento de algunos de ellos, poco adecuados o habituados a la política, para bien y para mal, perjudicaron más bien el trabajo de la Convención Constitucional en muchos de esos casos, ¿no? Entonces también habrá que ver en qué piso quedan en las próximas elecciones los independientes, si quedan tan bien como estuvieron para la Convención Constituyente en su momento, que eran los políticos los que estaban abajo, ¿no? Mirando desde abajo a todas estas personas independientes que querían participar. Yo no digo que queden 100% fuera, pero sin duda que tienen por lo menos 1 o 2 pisos más abajo. Bueno, de hecho esto, Catherine Tomás, quedó en evidencia en el debate constituyente. Recordemos que el sistema político se intentó negociar en la convención, cuando todavía estaba realizando sus sesiones, listas parlamentarias para independientes, y que era lo que señalaban los partidos políticos, que hay que fortalecer los partidos políticos más que debilitarlos, y la idea era, claro, establecer una estructura, un órgano con una estructura propia, y básicamente fortalecer los partidos políticos. Quedan fuera las listas parlamentarias independientes en las normas constitucionales. Es decir, si un grupo de independientes quiere postular al futuro Congreso, que se instalaría en 2026, si se aprueba el proyecto de nueva Constitución, no existirían facilidades. Porque si es que se instala una nueva convención, ahora sí existirían facilidades para los independientes. Una pregunta al aire. Y esto es una pregunta más bien política. ¿Debieran los ciudadanos determinar previamente cuál es el sistema para redactar una nueva constitución? Ofreciendo, por ejemplo, una papeleta de distintas alternativas. Claro, el tema de la comisión de expertos, o una comisión mixta, o simplemente una convención, la misma convención constitucional, o una convención elegida con un sistema electoral especial como esta, o el Congreso. Eso ¿no debieran ser los ciudadanos los que debieran elegir el mecanismo o no? Gracias, Daniela.
Buenos días. Chao, Daniel, hasta pronto. Solo un dato, hay una encuestadora que ha preguntado eso, en relación a que si es que se pusiera en el escenario de elegir nuevamente bajo qué sistema escribir una propuesta constitucional, que es Criteria, entiendo. Si me olvido, pero creo que es Criterio. Creo que es así. Sí, aparece efectivamente una comisión de expertos, aparece una comisión mixta, aparece una comisión o una convención constitucional y en bajo nivel, tercero o cuarto lugar, quedan los parlamentarios, que ahí están bastante mirando lo que está pasando, lo que eventualmente pueda pasar con el Senado y proponen ideas, etcétera. Los parlamentarios siguen quedando como en último lugar. Y a propósito de eso mismo, ocurre que hay toda una acción en estos instantes, un proyecto en estos momentos en el Congreso para bajar el quórum de la actual Constitución a 4/7. Esto tiene mucha importancia, yo diría, más allá, a lo mejor se desecha todo esto. ¿Por qué? Porque uno de los grandes inconvenientes que se han dicho en los últimos tiempos acerca del nuevo proyecto constitucional es que establece una especie de cerrojo para su modificación, porque establece un altísimo quórum de 2/3 o 4/7 con plebiscito, pero 2/3 para comparar peras con peras, igual al de la Constitución actual, a la que se criticó tanto de establecer un quórum alto. Bueno, los constituyentes establecieron un quórum tan alto como el de la Constitución de Pinochet, como ellos dicen. Entonces, no se entiende mucho el argumento, y lo que se trata ahora es de bajar a 4/7 para que haya alguna posibilidad de modificar la actual Constitución. Fuerzas de oposición y sectores oficialistas llamaron a la bancada Pro Dignidad a no utilizar, dijeron, tácticas dilatorias y permitir, ¿cuándo? Esta tarde, la votación de la reforma que reduce el quórum para modificar esta Constitución, la actual, a 4/7. El Partido Socialista y el PPD también presentaron proyectos para bajar la exigencia de las leyes orgánicas constitucionales y las normas que interpretan la actual Carta Fundamental. El informe es de Gonzalo Holguín. Esta tarde la Sala del Senado buscará votar la reforma constitucional que baja el quórum de la actual para que sea modificada con el voto de 4/7 de los parlamentarios del Congreso Nacional. El senador de RN, Rodrigo Galilea, realizó un llamado al Frente Amplio y al Partido Comunista a no intentar maniobras dilatorias. Esperamos que efectivamente se pueda votar. Esperamos que esta vez el Frente Amplio y el Partido Comunista no sigan con maniobras dilatorias. Esto no le hace bien al proceso que estamos viviendo. Es necesario tener este plan y tener una posibilidad real de alcanzar los quórum. El presidente de Revolución Democrática y senador por Valparaíso, Juan Ignacio Latorre, dijo que este es un debate que no le importa a la ciudadanía y que esta jornada definirán su postura junto a senadores de bancada. La diputada de RD en la Cámara Baja, Catalina Pérez, insistió en que es una propuesta funcional al rechazo. Deberá discutirse en los tiempos que le corresponden a cualquier proyecto sin urgencia. Yo no me voy a oponer jamás a dar la discusión democrática de cualquier tema en el Congreso Nacional. Sin embargo, creo que es una propuesta funcional a los sectores del rechazo que jamás han querido avanzar en este tema, cambios que el país requiere hace mucho tiempo debatir. Este lunes, senadores socialistas presentaron una nueva reforma para bajar el quórum de las normas legales que interpreten la Constitución, bajando de 3/5 a 4/7 y las de ley orgánica constitucional de 4/7 a mayoría absoluta. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, dijo que esto busca evitar que la Carta Magna actual continúe funcionando como una camisa de fuerza. La actual Constitución es una camisa de fuerza que impide los cambios que demanda la ciudadanía. Las leyes orgánicas constitucionales, para ser modificadas, requieren de 4/7 de los integrantes de ambas cámaras del Congreso Nacional. Leyes que fueron impuestas en dictadura no han podido ser reformadas en democracia. Senadores PPD presentarán esta jornada una reforma casi idéntica a la de los senadores socialistas, y el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, comprometió trámite rápido y dijo que las iniciativas son compatibles. Son proyectos complementarios. De hecho, nuestro proyecto que rebaja los quórum también contiene la rebaja del quórum de las leyes orgánicas constitucionales. Valorar este proyecto de la bancada de senadores del Partido Socialista, que también vamos a poner en tabla. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el gobierno no tiene ningún problema con la propuesta y que toda reforma que habilite cambios no va a ser el gobierno el que se oponga. Esta tarde, de llegar a votarse la reforma de 4/7, necesita 33 votos del Senado para su avance, obligando a que existan 8 apoyos en la centroizquierda y el oficialismo para que llegue a segundo trámite. De las dudas que surgió ayer en el Congreso era si efectivamente la reforma de rebaja del quórum se despachará o no a la Cámara hoy mismo. Esto porque, si bien es una propuesta de artículo único que se podría votar en general y en particular es un solo artículo, también se podría solicitar por parte de los senadores el que se abra un plazo de indicaciones, y en ese caso el texto se sancionaría solo en su idea de legislar, quedando pendiente el resto. En la oposición y entre quienes impulsan la reforma creen que eventualmente Apruebo Dignidad podría pedir remitir el proyecto a la
Comisión de Constitución para su trámite en particular, y por eso se cree que las declaraciones que dio la ministra Vallejo podrían incidir respecto de que ellos no les molesta o no les genera problemas el que se esté trabajando en esta opción de los 4 séptimos, podrían efectivamente incidir en que posiblemente el trámite del texto sea ahora expedito. A la propuesta original se sumaron otras 2 iniciativas para terminar con los denominados supraquórum o quórum supramayoritarios, los que sin su existencia se estima haría más fácil hacer cambios a la Constitución y así allanar la ruta constitucional en caso de triunfar el rechazo. Uno de los textos los ingresará el Partido Socialista y otro el PPD. En síntesis, apunta a eliminar los quórum de las leyes orgánicas constitucionales. Y mientras se ratifica el ingreso de esas reformas, el proyecto de rebaja a 4 séptimos requerirá por lo menos el voto favorable de 33 senadores, vale decir, el más alto quórum, que es 2/3. Sí, habría que... si me permiten explicar esto, resulta que la Constitución actual tiene algunas leyes de quórum especiales que son leyes que regulan materias importantes, como por ejemplo la administración del Estado, leyes que regulan sistemas previsionales, etcétera, que tienen quórum especiales. Entonces, bajo el proyecto constitucional que se está proponiendo en el plebiscito, el nuevo proyecto constitucional, la verdad es que todas las leyes son de mayoría simple, incluso de los mayoría por los parlamentarios que asistan al Parlamento en algún momento. Eso se ha dicho, una de las críticas que se ha formulado es que podría generar enorme inestabilidad, ¿no es cierto? O sea, que todo se pueda cambiar por una simple mayoría del momento. Cuestiones muy importantes. Entonces dicen, bueno, pero si el sistema previsional se puede cambiar así, el sistema tributario así, el sistema no sé, así, de esa manera, podría haber una gran inestabilidad en el país. Acá lo que se pretende es bajar las leyes orgánicas constitucionales a mayoría simple, o sea, más o menos tener lo que tiene la actual Constitución en cuanto a mayorías. Esa es una gran discusión que se está dando en estos momentos. A ver, se ha dicho por parte del presidente Gabriel Boric y del gobierno que hay un camino constitucional ya trazado. Sin embargo, hay otros que dicen que se requiere de un nuevo acuerdo constitucional. Un total de 67 diputados y 19 senadores en los que en teoría tiene hoy el gobierno a la hora de contar a sus parlamentarios oficialistas. Y es con ese piso que el Ejecutivo requeriría sumar otros 36 votos en la Cámara y otros 14 en el Senado, si es que quisiera implementar un nuevo proceso constituyente, como ya lo dijo el presidente Gabriel Boric, en caso de que triunfe el rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Pese a que el analista y abogado Carlos Peña, en su columna dominical en El Mercurio, interpretó que las actuales disposiciones constitucionales bastarían para facultar al presidente para reiniciar automáticamente todo el proceso, la lectura que existe en el gobierno, en la Cámara y en el Senado, avalada por algunos constitucionalistas, es que una nueva instancia constituyente necesariamente requiere de otro acuerdo amplio del Congreso. En la misma entrevista al matinal de Televisión el viernes pasado, en la que reveló lo que ya hablábamos, ¿no?, el plan de la moneda en caso de que fracase la propuesta que elaboró la Convención, el presidente precisó que un nuevo proceso requiere ser habilitado por el Congreso. En esta entrevista, el presidente Gabriel Boric, la entrevista que dio al matinal de Chilevisión, sostuvo que se hace a través del Parlamento, que a su juicio debiera legislar nuevamente para cumplir con el mandato de la ciudadanía, que es partidario de una nueva Carta Fundamental que sea elaborada por un órgano distinto al Poder Legislativo. Entonces, en el diario La Tercera consultan al presidente de la Cámara, que es militante del PPD, Raúl Soto. Él dijo que para que la propuesta del presidente sea viable, se requiere de un nuevo acuerdo, similar al del 15 de noviembre del año 2019, que habilitó el proceso constituyente e involucró a la UDI, a Renovación Nacional, a Evópoli, al Partido Socialista, a la Democracia Cristiana, al PPD, al Partido Radical, a Revolución Democrática, al Partido Liberal y a Comunes, entre otras colectividades. En esa ocasión, recordemos que el partido del actual presidente, Convergencia Social, no se sumó, pero él suscribió el pacto a título personal, después lo pasaron al Tribunal Supremo incluso en ese partido. La interpretación mayoritaria se basa en que el trabajo de la Convención quedó sujeto a plazos y fechas que ya se cumplieron. Además, en el artículo 140 de la actual Carta Fundamental quedó establecido en su inciso final que si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio del 4 de septiembre, ¿no es cierto?, fuera rechazada, continuará vigente la presente Constitución. La actual Carta Fundamental fija en 2/3 de los parlamentarios en ejercicio el quórum para modificar los mecanismos de reforma constitucional. Y si bien está, como les contábamos recién, en plena discusión este proyecto para reducir el quórum a 4 séptimos, mientras esa iniciativa
iniciativa no prospere, por ahora se requiere de 103 diputados y 33 senadores para generar un nuevo proceso constituyente. Y esto implica que necesariamente la derecha, o al menos una parte importante de sus diputados y senadores, esté de acuerdo. La UDI, RN y Evópolis suman 24 senadores, mientras que el Partido Republicano tiene a 1. Por tal motivo, para el oficialismo no es suficiente la bancada de la DC para lograr un pacto. Inevitablemente necesita de al menos 8 senadores de derecha, o de 7 si es que se incluye en el acuerdo al independiente Karim Bianchi. En el caso de la Cámara, el umbral es igualmente alto si el oficialismo sumase a la Democracia Cristiana, al Partido de la Gente y a ecologistas e independientes como Pamela Giles. En el mejor escenario llegaría a 88 votos, es decir, el gobierno necesitaría del apoyo de otros 16 diputados de derecha, ya sea de los republicanos, que tienen 15, o de las bancadas de la UDI, Renovación Nacional o Evópolis, que suman 52 parlamentarios en la Cámara. No obstante, la derecha ha emplazado al mandatario, al presidente, a que la ciudadanía sean las personas los que decidan nuevamente sobre el mecanismo para redactar la nueva Constitución, al tiempo que han surgido disidentes dentro de las fuerzas oficialistas a la idea de convocar una nueva convención. Uno de ellos fue el senador socialista Fidel Espinosa, quien cuestionó que se gaste una nueva millonada de plata en convencionales. El mismo diputado Raúl Soto, el presidente de la Cámara, si bien dijo que compartía la idea de una nueva asamblea, precisó que tal vez debiera realizarse con otras reglas. Un factor que aliviaría la tarea de la moneda, sin embargo, sería la reforma de los 4/7, ya que el quórum de aprobación de una nueva asamblea constituyente bajaría a 89 diputados y 29 senadores. También consultado el presidente respecto a esta reforma de rebaja de quórum, admitió que podría verse en paralelo, incluso deslizó la idea de que una nueva asamblea podría avanzar también mediante 4/7. Esto no tiene que ver con estar en contra o a favor de esta reforma. Qué bueno que pueda haber avances respecto de lo que no se quiso reformar antes, pero el proceso constituyente, en caso de que ganara el rechazo, tiene que seguir en los términos que decidió el pueblo de Chile, no amononar la Constitución que está, dijo el presidente. Yo tengo una opinión, que no la han dicho. Yo creo que esto no se va a resolver de la manera que lo están diciendo. Yo creo que la instancia que va a resolver finalmente todo esto es el Tribunal Constitucional. El tan criticado Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional hoy día, después de los nombramientos que ha hecho el presidente Gabriel Boric, hay mayoría oficialista. Por lo tanto, yo creo que la derecha va a estar absoluta, que no haga tantos cálculos, porque si no le va a ir mal. No, la derecha está condicionada por el Tribunal Constitucional en este caso, y yo creo que el Tribunal Constitucional va a someterse a la tesis del presidente Gabriel Boric, y por lo tanto hay que mirar esa tesis, porque esa es la tesis que va a primar. Yo creo que el presidente Gabriel Boric, después de a lo mejor algún conflicto, alguna controversia sometida al Tribunal Constitucional, va a ser el presidente Gabriel Boric el que va a llamar a una nueva convención. Ahora bien, lo que sí se requiere acuerdo es cómo se va a conformar esa convención. Pero de que va a haber convención, yo creo que va a haber por esta razón. Bueno, eso sí es que gana el rechazo, obviamente todavía queda pendiente. Es que eso es lo que estamos viendo, claro. Sí, solo recordar lo que dijo la presidenta del Tribunal Constitucional la semana pasada cuando asumió, en relación al trabajo de la Convención Constitucional. Lo valoró 100% y dijo que estaba muy de acuerdo en transicionar, porque eso es lo que sucedería si es que gane el apruebo, del Tribunal Constitucional a una Corte Constitucional, con todos los cambios que eso implica, que fueron muy criticados también el trabajo de la Convención, pero ella dijo que estaba de acuerdo. Claro, a ver, los cambios son enormes, los que vienen con la nueva Constitución, enormes, a la Corte Constitucional. Y por lo tanto, claro, habrá que ver si... Yo no sé cuántos ministros están de acuerdo con eso, pero fíjense que muchas personas que están por el apruebo han hecho críticas a la Corte Constitucional que se propone. Muchos, los que están por el apruebo. Ella es más oficialista que incluso todos esos que están criticando la nueva Corte Constitucional. Veamos qué pasa con los problemas al interior de la derecha, ¿no? Porque es un debate que se ha dado a nivel de senadores de derecha. Luego de que Chile vamos a ir a conocer una carta pública con 10 compromisos de cambios constitucionales para hacer si es que gana el rechazo en el plebiscito de septiembre, en sectores de centro izquierda pusieron en duda la voluntad de la derecha de modificaciones a las que realmente está dispuesta a concretar la oposición. Claro, porque decían que estos 10 compromisos eran generalidades que no servían como garantía, que deberían materializarlo a través de proyectos de ley en el Congreso,
que fueron parte de los comentarios que lanzaron hacia la derecha, y por eso el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, el lunes pasado en un punto de prensa reforzó la idea de empujar mociones para que dar muestras de credibilidad finalmente de su compromiso. Cuando nos dicen cómo podemos confiar en la centro-derecha que vamos a avanzar en estos temas, muy fácil, dijo. La mayoría de los temas que hemos planteado están en proyectos de reforma constitucional que están ingresados al Parlamento. Y le pedimos al oficialismo, que preside comisiones importantes, entre ellas la Comisión de Constitución, que los ponga en tabla, dijo en esa oportunidad. Y sin embargo, su propuesta rápidamente despertó las alertas en el resto de la coalición, especialmente en sectores de la UDI y Evópoli, en donde comentaron que no estaban de acuerdo. Particularmente molestó la idea de Chaguán porque consideran que puede abrir espacios para que se acuse a la derecha de no querer hacer cambios a la actual Constitución. Lo ideal, dicen, sería que cualquier reforma constitucional venga después del plebiscito, cuando la ciudadanía ya haya elegido. O sea, esta materia se ha transformado en un nuevo problema en la derecha en el marco de la campaña del plebiscito. Esto porque también se han visto enfrentados a otras diferencias, por ejemplo, respecto a que los políticos estén en segunda línea, lo que ha generado roces con aquellos que han mantenido protagonismo. Y en este escenario, en el sector afirman que la derecha ya ha dado garantías de credibilidad, como la misma carta de los 10 cambios, también el apoyo que comprometió el sector al proyecto de los senadores de la Democracia Cristiana, Matías Walker y Jimena Rincón, de bajar el quórum de la reforma constitucional de 2/3 a 4/7, y que, pese a todas las garantías que puedan dar, la izquierda seguirá cuestionando la credibilidad y poniendo trabas, como la jugada que hizo el senador Juan Ignacio Latorre para atrasar la discusión de los 4/7 en el Senado. Hemos dado muestra de querer cambios desde un principio. Si eso nos muestra disposición, la verdad es que cualquier cosa que uno puede hacer nunca va a ser suficiente. Por tanto, esta idea de que la centro-derecha tiene que estar dando permanentemente pruebas de amor, uno podría también aplicarlo al otro lado. ¿Por qué tendríamos que creerle a la gente de la prueba de si realmente quiere hacer cambios si eventualmente se aprueba la nueva Constitución? Sostuvo el senador Luciano Cruzcoque de Evópoli, agregando que no se debieran ingresar proyectos porque nada va a ser suficiente. Hasta ahora, Chaguán ha dado como ejemplos algunos proyectos de ley que están dentro de las garantías. Estamos dispuestos a votarlas aquí y ahora, en este Parlamento, dijo. Entre ellos se menciona el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, presentado hace 9 años, el reconocimiento a las lenguas de los pueblos indígenas como lenguas oficiales de Chile, presentado hace 6 años,